Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Cine Club de hoy, presentado conjuntamente por WIP Panamá y el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Yo me llamo Betty Brannan Jaén y voy a ser la moderadora del conversatorio de esta noche, que va a ser sobre la película On the Basis of Sex. Antes de empezar, debo presentarnos institucionalmente. La Fundación WIP Panamá es el capítulo panameño del programa de Mujeres en la Profesión, en inglés Women in the Profession, del Centro Vance para Justicia Internacional. WIP Panamá es una fundación sin fines de lucro, de interés privado, cuyo objetivo es contribuir con el desarrollo de las mujeres abogadas en Panamá, promover su liderazgo y la igualdad de oportunidades en la profesión del derecho. Por mi parte, yo soy del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Es un museo nuevo que abrió en Amador en mayo del 2019, dedicado a un simple mensaje: los derechos humanos son universales y todos estamos llamados a defenderlos. Pues bien, igualdad ante la ley es un principio básico. Estoy buscando, aquí en mi escritorio se me ha extraviado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo encuentro en inglés, voy a traducir sobre la marcha porque el español lo tenía aquí. Pero quiero citarles el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es simplemente este: todos los seres humanos son nacidos libres y en igualdad de derechos y dignidad. Punto. El segundo artículo dice: todos están con derecho, los mismos derechos y las mismas libertades en esta declaración, sin distinción de ninguna clase, como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otro estatus. Lo que queremos hablar aquí hoy es de igualdad femenina ante la ley. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue ratificada en 1948 por casi todos los países del planeta, incluyendo Panamá. Sin embargo, igualdad ante la ley para las mujeres es algo que todavía se lucha en Panamá y en muchas otras partes del mundo. Entonces, la película que vamos a analizar hoy tiene que ver con la historia de una verdadera pionera en esta lucha en Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que supo articular con particular brillantez unas ideas que en su momento parecieron revolucionarias sobre igualdad ante la ley para las mujeres. Y también supo diseñar con igual brillantez una estrategia legal que fue obligando a los tribunales estadounidenses, donde los juristas eran casi unánimemente varones, los fue obligando a reconocer ese derecho femenino a igualdad ante la ley. Entonces encuentro personalmente que no es mucha exageración decir que Ruth Bader Ginsburg solita cambió para siempre la vida de cientos de millones de mujeres en Estados Unidos. Ella terminó su carrera en la Corte Suprema de Estados Unidos, siendo solo la única mujer en casi 200 años a ser nombrada a la Corte Suprema de Estados Unidos. Terminó ahí su carrera como ícono del liberalismo en la Corte, con un estatus de rockstar, estrella de rock nunca antes visto para juristas, celebrada popularmente en canciones, en cine, en documentales, en libros, en camisetas, en tatuajes, en muñequitos de toda clase y en libros para inspirar a las jovencitas norteamericanas a que sean también abogadas. Cuando murió Ruth de cáncer en septiembre del año pasado, a los 87 años, creo que tampoco es exageración decir que muchos miles de personas lloraron su desaparición y lloraron también el vacío irreemplazable que ella dejaba en la Corte Suprema de su país. Entonces, para conversar de esta película y lo que podemos aprender de Ruth Bader Ginsburg, tenemos hoy un panel de abogadas panameñas muy distinguidas que tengo el placer de presentar. Ivette Martínez es una abogada panameña con 25 años de experiencia de ejercicio profesional, asesorando a clientes internacionales y locales, principalmente en las áreas de derecho corporativo y mercantil, derecho administrativo, fusiones y adquisiciones, licitaciones públicas y contratos con el Estado. Es egresada de la Universidad de Panamá, summa cum laude,
y obtuvo como becaria Fulbright una maestría en Fordham University de Nueva York. Rita de la Guardia, otra abogada panameña con vasta experiencia en el ejercicio profesional asesorando a clientes internacionales y locales, principalmente en las áreas de derecho corporativo, fusiones en adquisiciones, banca y mercados de capitales. Ella es egresada de Georgetown University con un título Juris Doctor de Cornell Law School. Maruquel Castro Verde está al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, Acceso a Justicia y Género de la Procuraduría General de la Nación. Está ahí desde junio del 2020. En su carrera de 27 años en la institución ha ejercido una larguísima lista, créanme, de altos cargos de jerarquía en la Procuraduría. Y también tiene una larguísima trayectoria de títulos. Mencionaré solo algunos. Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, maestría en Mediación, Negociación y Arbitraje, posgrado en Estudios Criminológicos, cursos de alto nivel en Reforma Procesal Penal. Pudiera seguir, Maruquel, pero voy a detenerme ahí. Marina Pérez de Cárdenas, abogada con maestría en Protección de los Derechos Humanos de la Universidad Alcalá de Henares en Madrid, España. Ha ejercido diversos cargos a lo largo de sus 19 años de carrera profesional en la promoción y en defensa de los derechos humanos de poblaciones vulnerables. Actualmente es directora ejecutiva de Funda Morgan, organización sin fines de lucro con 14 años de trayectoria que tiene dos ejes de acción: acceso a la justicia y educación en ciudadanía y derechos humanos. Bueno, antes de comenzar, llegar a la parte medular, colegas, yo también soy abogada, les voy a pedir que nos podamos tutear y voy a decirle a la audiencia que después de las presentaciones que van a ser bastante breves, enfocándose en distintas escenas de la película, invitamos a la audiencia a que se una a nosotros con comentarios por chat, por medio de la función que tenemos aquí en Zoom, o puede ser en vivo por medio de prender su cámara y su micrófono, y vamos a tener a alguien que nos ayude con la técnica, la tecnología de eso, pero los invitamos a que esto sea de verdad un conversatorio con estas panelistas tan distinguidas que tenemos esta tarde. Bueno, comencemos con Ivette. Ivette, tienes la palabra. Muchas gracias, Betty. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias al Museo de la Libertad y a Fundación Morgan por invitarnos a participar de este conversatorio. Es un honor representar a WIP Panamá para poder compartir este espacio con mujeres y colegas tan valiosas. Quiero complementar los comentarios que inicialmente dio Betty sobre Ruth Bader Ginsburg y destacar algunos aspectos personales que nos permitirán ponernos en el contexto de su vida y que está reflejada en la película. Ruth era hija de inmigrantes. Su madre fallece cuando ella estaba en secundaria, casualmente el día antes de su graduación, y Ruth ayudó a cuidarla en su enfermedad. Su madre fue una influencia muy importante en su vida, porque era una ávida lectora que le inculcó a Ruth ese amor por aprender, pero que no tuvo las mismas oportunidades que ella. Ruth fue una alumna brillante y destacada. Sin embargo, su carácter serio y retraído fue moldeado por las experiencias que tuvo muy joven. Ruth ya era madre cuando entró a la Universidad de Harvard. Fue miembro del Harvard Law Review, que es un prestigio para cualquier estudiante. Ruth no fue la primera mujer miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero sí fue la mujer que tuvo el mayor impacto por las decisiones que fueron lideradas por ella. Como comentario inicial de esta conversación, yo me pregunto si el tema y el enfoque de esta película se habría abordado de la misma forma si no la hubiera dirigido una mujer. Iniciemos entonces el conversatorio con una escena que escogí porque representa de forma clara el momento histórico que le tocó vivir a Ruth y cómo este momento la define como mujer y como abogada. La escena a la que me refiero es la cena del decano de Harvard. Primero, Ruth está preocupada cómo debe vestirse para causar la mejor impresión y proyectarse como un verdadero hombre de Harvard, que fue el comentario que hizo el decano cuando les dio la bienvenida al primer día de clases. Recordemos que cuando Ruth ingresa a Harvard en 1956, ese año era la 6ª promoción que admitía mujeres.
Además de Ruth, solo había 2 mujeres más en la Facultad de Derecho ese año. Entonces volvemos a la escena que les comento. En la cena con el decano, los profesores escoltan a las damas a la mesa, muy caballerosos, como era propio de la época. Entonces el decano toma la palabra y les da la bienvenida a las alumnas. Les pide que se presenten y que expliquen sus razones para ocupar una posición que pudo haberse ganado un hombre. Algunas de esas alumnas explican por qué quieren ser abogadas. Cuando una dice que su madre quería que fuera enfermera o maestra, pero ella no, el decano le dice, pero esa no es una buena razón. Cuando le toca el turno a Ruth, ella, de forma brillante y sarcástica, comenta que su esposo está en segundo año de la carrera y que quiso entrar a Harvard para aprender más sobre su trabajo y cómo ser una esposa más paciente y comprensiva. Desde este momento podemos vislumbrar que Ruth no está dispuesta a ser una más del montón. Hemos visto la época en Estados Unidos. Ahora hagamos el contraste con Panamá y destaquemos que la primera mujer abogada, Clara González de Beringer, primero fue maestra y luego entró a la Escuela Nacional de Derecho en 1919. 3 años después se graduó como licenciada en Derecho. Su tesis de graduación se tituló La mujer ante el derecho panameño y fue uno de los primeros documentos que tratan de los derechos de las mujeres en Panamá. Clara tuvo que esperar hasta 1924 a que una ley le permitiera ejercer. En 1927 viaja a Estados Unidos becada para continuar estudios en la Universidad de Nueva York y en 1929 obtiene un doctorado en Derecho. Es la primera mujer latinoamericana en conseguirlo. Regresa a Panamá en 1930 a ser profesora del Instituto Nacional. ¿Ven alguna semejanza con Ruth? Yo creo que sí. A pesar de los logros de Clara, recordemos que no fue hasta 1946 que la mujer pudo votar en Panamá. En Estados Unidos eso se logró en 1920. Siempre ha habido mujeres que quieren romper paradigmas. Algunas lo logran con mayor impacto que otras, pero nunca hay que bajar la guardia ni pensar que lo que ya hemos ganado no necesitamos protegerlo. Yo con eso concluyo el comentario que quería hacerles. Gracias. Ok, ¿quién sigue? Betty, yo sigo. Ok. ¿Cómo están todas? Rita. Bueno, gracias por la invitación al museo, Fundamorgan, WIP, por ser parte de este evento. Veo, no sé si caras, pero veo nombres de mucha gente conocida que siempre están apoyando estos temas y es un gusto verlas a todas. Yo creo que a todos, en seguimiento a lo que me comentaba Ivette, es difícil explicar lo tan talentosa que fue Ruth de un punto de vista académico y lo que quizás significa extrapolando eso a lo que vemos en Panamá, ¿no? Harvard Law School, que habrá sido la escuela número 1, número 2 de los Estados Unidos desde su incepción. Ella acaba no graduándose ahí para ir a Cornell Law School por un tema personal que tenía que ir a acompañar al esposo. En Harvard Law School está en el Law Review, que es el grupo más, en el editorial del Law Review, que es el grupo más elite de las publicaciones más elite dentro de la escuela. O sea, todas las escuelas tienen sus publicaciones, el Law Review siempre es la top. Hay gente que después ha dicho que seguramente si ya no se hubiese transferido a Columbia, quizás hubiese llegado a ser editor-in-chief del Law Review, o por lo menos un oficial muy alto, que quizás hubiese sido la primera mujer en llegar a hacerlo. Y después de graduarse de Columbia, como decía Ivette, siendo madre de un toddler de 14 meses, habiendo cuidado a su esposo con cáncer, habiéndose transferido de escuela, hace un clerkship, y ya no recuerdo, creo que fue en el First Court of Appeals, que también es un tema de hiperprestigio, ¿no? Ella sale de eso y la escena que yo quiero conversar es de la película y empieza como cualquier abogado recién graduado a decir, bueno, tengo que buscar un trabajo, tengo que alimentar a mi familia. Y se empieza a entrevistar. Se le cerraron las puertas básicamente en todas las firmas donde iba y la escena que está en la película es en una firma que la escena empieza y yo por lo menos pensaba que iba a tener un buen resultado, ¿no? El entrevistador obviamente muy impresionado con ella, el entrevistador le pregunta, quizás reconociendo que la firma de él no era tan prestigiosa para alguien del perfil de ella, que me imagino que ya has dado muchas vueltas y mucha gente te ha dicho que no, y ella le confiesa que en efecto, eres la 10ª, 11ª, 12ª firma que he ido y a nadie le ha interesado. Y igualmente le dicen que no.
y le dicen que no. ¿Por qué? Le dicen que no en 3 problemas principales, ¿no? Eres mujer y eres mamá. La respuesta usual en la época es: a los clientes no les va a gustar, a los otros abogados y a su esposa no les va a gustar, quizás estén celosos. A veces hacemos cierres en la cancha de golf, en el locker room, en lugares en el cual las mujeres no tienen acceso. Quizás hay un tema de fit. Hay un podcast que escuché para prepararme para esto en relación con la película que se llama RBG Beyond Notorious. Y en ese podcast hablan de un compañero de ella de clase de Harvard que trabajaba en Nueva York en una firma prestigiosa y se voltea y le dice a su jefe que yo entiendo que nunca hemos contratado mujeres, pero tú tienes que contratar a esta mujer, es A número 1. Y el tipo le contesta categóricamente que no hemos contratado mujeres en 100 años, no vamos a empezar ahora, me alegro que sea muy buena, pero eso no es lo que hacemos aquí. Y bueno, ella no consigue trabajo, habiendo tenido una carrera académica A número 1. Lo que logra conseguir después es como profesora, que en la película, yo le tengo el mayor respeto a los profesores y no quiero dar la impresión contraria, pero la película te da esa sensación de que acepta el trabajo un poco triste porque no era lo que quería hacer. O sea, ella quería ser un abogado practicante cuando salió de la escuela. Quizás viéndolo de atrás, quizás eso fue lo mejor que le ha podido pasar un poquito para profundizar sus teorías y filosofías de la ley, que quizás es mucho más fácil hacerlo en un salón de clases que hacerlo cuando se está trabajando por fuera. A mí me pareció que la escena impactante, y ciertamente trayéndolo al día de hoy, si bien es cierto que categóricamente, pienso yo, que muy pocos empleadores dirían yo no contrato mujeres, sí seguimos viendo preguntas y situaciones en entrevistas que, con todo y que no es una política de no contratación, tienden a poner a mujeres en desventajas. Preguntas como: ¿tienes novio? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? Yo siempre me he preguntado qué relevancia puede tener para un empleador el que la persona tenga novio o esté casada. Y he escuchado gente diciendo cosas que, bueno, no, pero sí me interesa porque podría tener hijos. Bueno, pero ¿y qué relevancia tiene el que podría tener hijos? Y es impresionante ver que de 1954 a hoy seguimos viendo muchos de las mismas temas, quizás de una manera más sutil, pero siguen estando ahí. Y solo para hacer mi plug de WIP un segundo, como decía Betty más temprano, el punto de WIP y la razón por la que WIP se creó fue precisamente para tratar de apoyar a mujeres profesionales abogadas a manejar algunos de estos temas, a manejar ciertas ineficiencias que no permiten que mujeres crezcan en sus trabajos, crezcan en las firmas donde trabajan, en las empresas, en el gobierno. Nosotros tenemos un programa de mentoría del cual nos sentimos muy orgullosos. Yo fui mentee de Ivette y fue una experiencia que me cambió la vida, en que es un programa en que nos aseguramos de tratar de dar el apoyo a mujeres abogadas jóvenes desde muy temprano para que no pierdan contacto con las razones por las que estudiaron el derecho, cuál es el plan a largo plazo y todo el bien que pueden hacer en sus firmas, en su sociedad y en el país, ¿no? Bueno, esa es mi escena. Ok, gracias, Rita. Maruquera. Bien, a nosotros nos tocaría referirnos, lo que vamos a hacer, a otra de las escenas de la película, en que ya Ruth ha acordado con el señor Charles Moritz representarlo ante la Corte de Apelaciones. Este es el hombre que está sufriendo discriminación y ella va a insisto o reitero, a asumir esta representación de él, lo que parecería ir a marcar un hito en una carrera que venía más bien desde la academia, desde donde estaba ella enseñando los derechos de las mujeres y de alguna forma definiendo el carácter, el temperamento, los arreos para la lucha de la reconquista o posicionamiento de los derechos de las mujeres desde el aula de clases de donde estaba ella
enseñando en la universidad a este grupo de chicas, donde creo recordar que nada más había uno, un varón, rescato en el escrito que elabora ella una frase que viene a poner una tónica en la necesidad de establecer algún tipo de rapport fuera del contexto puramente jurídico cuando esta mujer se presenta ante una corte de apelaciones integrada por hombres firme y fuertemente arraigado en ellos, en su mente, el concepto de un orden natural machista, donde la mujer no tiene ningún espacio. Por supuesto, era una osadía siquiera pensar que se les iba a plantear buenos argumentos de parte de esta mujer que tenían enfrente. Y la frase es traída a la consideración de Ruth por la secretaria que había pasado a máquina el escrito y que veía que reiteradamente mencionaba el término sexo. Y ella le dice, me parece que muchas veces se repite este término y creo que debería ser reemplazado por género, por gender, porque sexo la palabra va a distraer la mente de los jueces. Y esto representa muchísimas cosas. El sexo como palabra simboliza, pareciera, la cosificación de la mujer que sirve al sexo para el hombre, que no es persona, queda totalmente desnaturalizada, su voz, su cuerpo, su definición de su identidad al lado de él, detrás, pareciera que tendría que ser debajo como cosa, como objeto, insisto. Entonces, la palabra es reemplazada, ella le pide que reemplace entonces la palabra y la secretaria gustosa dice, sí, yo voy a hacer el informe nuevamente. Es una frase importante. La película se llama On the Basis of Sex, como un criterio de discriminación, pero lo han traducido como una cuestión de género al español, cuando todavía no tenemos muy claro, y es un reclamo para repensar que no tenemos muy claro que sexo y género no son lo mismo, y eso es una de las tareas muy importantes a aprender, quizás por vía del tiempo que dediquemos a aprender de la vida de Ruth Bader Ginsburg. La segunda escena es cuando, a la que me voy a referir, es cuando ella está plantada frente a este tribunal de hombres y ella le dice a los jueces que la sociedad no ha cambiado con permiso de ningún tribunal. Les está diciendo que la sociedad, que el país, ese país que ellos tienen, o esa sociedad que tienen fijada en sus mentes para razonar el derecho y tomar sus decisiones, se quedó 100 años atrás y no ha cambiado. Y ella les recuerda que ha sufrido en virtud de esa tradición muchísimo y va dando los ejemplos de por qué ha sufrido discriminación, pero también les advierte que la sociedad ha cambiado y que ha llegado el tiempo de que se reconozcan el espacio debido para esos cambios, erradicando toda forma de discriminación que no reconozca al hombre y a la mujer, y diría yo hoy a la persona de género diverso, igualdad de trato ante la ley, no discriminación y trato igualitario. Y ella lo refiere a una frase escuchada a un profesor de que la ley ha de cambiar con los tiempos como cambia el clima. Es decir, que es el derecho evolutivo, no puede ser un obstáculo para el cambio del comportamiento humano, porque evoluciona tanto como evolucionan sus derechos. Y eso creo que quedó muy claro en la mente de los jueces cuando los argumentos de ella se hicieron irreversiblemente convincentes con aquella otra intercambio entre uno de los jueces y ella, cuando le dice el juez
volviendo a este escenario de cuestionamiento de la tradición arraigada hasta entonces, en la Constitución de Estados Unidos no se menciona una sola vez la palabra mujer, y ella le replica y le dice, y tampoco la palabra libertad. Y eso fue todo, como diciéndole, es tiempo de cambiar, y afortunadamente el fallo le dio la razón. Y abrió las puertas para muchas otras conquistas en el terreno de los derechos de la mujer, en igualdad de condiciones con los hombres. No sé si me queda algún tiempo para hacer alguna otra mención sobre la relación que veo de estas lecciones ¿sí? Tengo algunos minutos de estas lecciones con un fallo muy reciente que nos sorprende, que nos ha sorprendido a la comunidad jurídica y a la academia, a quienes como juristas estamos fuertemente vinculadas con los de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Me refiero al fallo de calendado 10 de septiembre de 2020 y que en mayoría de 5 magistrados hombres versus la disidencia de 4 magistrados, 3 de ellas mujeres y 1 hombre, ratifican la constitucionalidad de normas de la ley que contempla las fórmulas y requisitos para que las mujeres accedan a la esterilización. Este fallo es necesario examinarlo en todo espacio en donde nos sentamos así de comprometidos, haciendo ejercicio de una ciudadanía activa, porque necesitamos rescatar de él una sacudida telúrica, de la que quizás va a hablar Marina cuando hable de un cambio social radical, para repensar por qué está ocurriendo esto desde la alta magistratura, donde representan como agentes del Estado decisiones que impactan en nuestra vida para bien o impactan en nuestras vidas para mal o para muy mal. Implica el fallo un gravísimo, en nuestra mejor opinión profesional, un gravísimo revés en la conquista de nuestros derechos como hombres y mujeres libres, empoderados en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, al decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra salud sexual y reproductiva. Hay un párrafo específico donde le asigna a la mujer la diferencia con el hombre en razón de la maternidad, destacando esta característica como si fuésemos un vaso receptor del líquido seminal para solamente justificar nuestra vida en función de la procreación. Y tal diferencia es inadmisible, es jurídicamente inadmisible. ¿Qué no decir en el terreno de los derechos humanos? Una gravísima vulneración de todos y todas quienes somos destinatarios de esa decisión así adoptada. Hace un momento escuché, y también hay discriminación entre las propias mujeres. También el fallo incluye una discriminación entre las mujeres con recursos para acceder a la esterilización cuando lo estimen conveniente, aún sin no tener hijos, y aquellas que están obligadas a tener 23 años, 2 hijos y una recomendación médica para acceder a este servicio en la red pública de salud. Hace un momento escuché una palabra asignada a Ruth Bader Ginsburg, irreemplazable en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Yo quisiera que quedáramos pensando como una reflexión. ¿Podemos pensar en algún magistrado o magistrada irreemplazable en el momento histórico que vivimos cuando se nos presenta un fallo como este? Y lo dejo hasta aquí. Gracias. Gracias, Maruquel. Tú y Rita y Beth han tocado unos puntos que me parecen apasionantes, pero antes de abrir a comentarios y al conversatorio que queremos tener, quiero llegar a Marina. Marina, por favor. Gracias. ¿Cuál escena te inspiró en esta película? A mí la del cambio social radical, Radical Social Change, y cómo ella lo dice y lo repite y cómo le hace clic esa palabra y lo convierte en otra cosa.
¿no? Cuando ella está parada ante los jueces y el otro abogado le acusa y les dice que su cliente es una víctima, y es una víctima de estos dos abogados, una es Ruth y su esposo, que lo están usando para hacer un cambio social radical. Pero lo hace en una forma de acusación, porque la está acusando de que quiere cambiar y sacudir las cosas que siguen un orden natural, o que el que ellos alegan que es un orden natural, y que siempre ha sido así, ¿no? Y que pareciera que es como el discurso que siempre seguimos escuchando aún, pero si siempre se ha hecho así, ¿por qué lo vamos a cambiar? Entonces ella usa esto y hábilmente describe cómo los últimos 100 años de contexto histórico ha habido mujeres que han estado reclamando ante la justicia que han sido afectadas en base a su sexo o a su género, en las películas a su sexo, y que han sido discriminadas por ello, y que la justicia nunca les ha dado la razón, pero que ya van 100 años de estar peleando este tipo de cosas. Ella también comenta muy hábilmente cómo cuando empezó la universidad ni siquiera había un baño para mujeres, pero ellas nunca se quejaron, no porque eran tímidas, sino porque estaban tan abrumadas de haber llegado allí que nunca pensaron tampoco que se podía quejar. Entonces, ella vuelve y repite, cambio radical social, y te sigue narrando diferentes hechos, que aquí lo podemos incluso tocar con lo que decía Ivette. Clara González es una de las precursoras del voto femenino en Panamá, pero Clara González fue también vista como una radical. Yo creo que en su época, si hubiera existido la palabra, le hubieran dicho feminazi, que es hoy una forma de insultar a las mujeres que pelean por sus derechos, no es más nada que eso. Y le hubieran llamado radical y toda cosa, y seguramente que fue acusada de esto. Incluso en su tesis, en la tesis que menciona Ivette, que ella también toca todos estos temas del voto y demás, menciona cómo los hombres alegaban en aquel momento que las mujeres no estaban preparadas y no tenían la inteligencia para poder tomar una decisión política de esa manera. Y eso es hace menos de 100 años. Eso es hace 2 segundos en el reloj del tiempo del mundo, ¿no? Y ella fue una de las que sacudió esas bases. Ella, como muchas otras mujeres en Panamá, impulsaron cambios radicales, o que al menos en su tiempo fueron vistos como radicales, pero eran cambios sociales importantes, y que hoy, gracias a estas mujeres, nosotras estamos aquí reunidas discutiendo estos temas, ¿no? Entonces, cambio radical social. ¿Qué es cambio radical social y por qué nos da tanto miedo la palabra radical? Como que no puedes ser tan radical con tus opiniones. Cuando tú dices, oye, pero las mujeres tenemos derecho a... Pero no, ya estás muy radical. Bájale un poquito el tono. ¿Pero por qué? Si precisamente no han cambiado los tiempos, pregunto yo. La sociedad ha cambiado y sin permiso de ningún juez, como dice Maruque, y sin permiso de ninguna ley y de ningún legislador. La sociedad ha cambiado. Las mujeres y los hombres hemos cambiado. Y eso es un cambio radical social y no nos debería dar ningún miedo, sino al contrario, deberíamos seguir apostando por él. Y en este sentido también uno de los alegatos que utiliza el abogado tratando de proteger el orden natural es proteger a la familia. Y es uno de los argumentos que también escuchamos en Panamá en otras cosas. ¿Qué significa esto, proteger a la familia? El concepto de familia también ha cambiado y lo quiero dejar aquí bien sentado. Ya no podemos hablar de una sola forma de tener familia. Hay familias muy diversas y todas deben ser respetadas. Y todas son familia. Imagínense ustedes hasta un hijo de unos padres divorciados. Ah, no, eso no es una familia. Eso no es una familia. ¿Cómo le estamos diciendo eso a la sociedad? Entonces la sociedad cambió. Ya afortunadamente no estamos hace 100 años, aunque haya muchos defensores de aquellas épocas. Realmente es importante que también el derecho nos acompañe y evolucione con las necesidades que tenemos actualmente como sociedad. Y yo cierro esta parte diciendo también como que en Panamá ya nos ha cambiado el tiempo para hacer otros cambios, porque los jueces nos dicen otra cosa, los jueces nos echan para atrás, los jueces nos dicen que somos unas radicales, unas feminazis, y que Clara González probablemente también. Yo creo que el momento en Panamá estamos viendo que ha cambiado, que hay una generación de gente joven que
que yo creo que nuestra generación va a ser la última que permita los atropellos que estamos viendo a mujeres, a niñez, adolescencia y en todos los aspectos. Creo que viene una generación reloaded que no va a aguantar absolutamente nada de esto y que yo espero que el derecho efectivamente deje de estar outdated, se creen nuevos precedentes y el derecho evolucione y acompañe en los fallos que hace. Porque es importante brindar, a través de las leyes de nuestros jueces, se brindan protecciones legales que son importantes y nosotros como abogadas lo sabemos y creemos en eso, pero no es suficiente con ellos. El tiempo ha llegado y yo lo dejo allí, pues. Es hora de un cambio social radical, que ya estamos viviendo y atravesando y no le tengamos miedo a esa palabra de radical. Bueno, muchas gracias, Marina. Les recuerdo a las personas en la audiencia que pueden participar enviándonos por chat una pregunta o un comentario o alzando la mano con la función esta que hay en Zoom para poderlos incluir si prenden su cámara y su micrófono. Mientras lleguen preguntas, yo tengo algunas. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo se nombró la primera mujer a la Corte Suprema panameña? ¿Nadie sabe? Ok. Dejo esa pregunta, tal vez en la audiencia me lo puedan contestar, porque en Estados Unidos fue en 1971 que nombraron a Sandra Day O'Connor, bastante tarde pareciera. Y después de eso, pusieron a Ruth, después hubo dos, aquí alguien me está contestando, ¿será Marisol Reyes de, perdón, Marisol Reyes de Vargas? ¿Alguien sabe la primera? Marisol Reyes de Vázquez, pero yo no estoy segura que fue la primera, pero de Vázquez. Sí. Ok. ¿Y en qué año más o menos? ¿En qué época? ¿Alguien sabe? Ok. Nos ha llegado la primera pregunta. Quieren saber de cómo ven ustedes el rol de Marty, un tremendo esposo que la apoyó all the way. Eso justo quería decir, Betty, que después de estar 40 minutos hablando de ella, hicimos mal de no mencionarlo más a menudo. Yo creo que ese tipo ciertamente, un hombre en esa época con tan poco ego, tan seguro de sí mismo, que como tú dices, lo apoyó all the way, y después escuché el podcast que me pareció más interesante que esto, yo no lo sabía y lo admite el propio Bill Clinton, que él, después de que ella creciera como abogada litigante, plaintiff, él hizo las rondas por ellas para efectos de la nominación a la Corte Suprema y llamó y le dio a entender a todo el mundo que su esposa era verdaderamente excepcional, cosa que lo era mucho más allá de lo que quizás se hubiese imaginado. Que la verdad que sí es, yo no sé, Michelle, si tú querías comentar algo en específico, pero un apoyo incondicional, un matrimonio a todas luces espectacular, 54 años casados, una belleza. Sí, se dice comúnmente que Marty le hizo todo el lobbying a ella para que la nombraran, porque como un año antes había habido una vacante en la Corte Suprema y habían nombrado a Stephen Breyer. Y entonces, cuando pensaron que les tocaba una mujer, porque Sandra Day O'Connor estaba muy sola en la Corte Suprema, una sola mujer entre 8 varones. Entonces había un push para que hubiera una segunda mujer. Entonces cuando se perdió el puesto, digo perdió porque admiro mucho a Breyer, pero esa oportunidad de poner a Ruth, entonces se abrió una segunda oportunidad. Entonces Marty parece un lobbying intenso y exitoso, pero al final la que se lo ganó con su propia tremendo alcance intelectual fue la misma Ruth. La trayectoria que ella traía, la entrevista que aparentemente Clinton le hizo, Clinton habló de eso después públicamente, que él quedó deslumbrado por la brillantez y el poder intelectual de ella. Y Betty, y lo que dijo Clinton muy interesante de su filosofía ante el derecho, lo que hablábamos un poquito antes de preparar esto, que quizás debemos exigir más de nuestros magistrados, de entender cuál es su filosofía de ciertos temas, que no se conversa totalmente. Sí, aquí vi un chat, pero se me ha ido. Si alguien lo vuelve a hacer, por favor, o si ustedes están viendo los chats,
Queridas colegas. Ya le confirmaron que la primera magistrada en la Corte Suprema fue la señora Marisol Reyes de Vázquez. Okay. Ya lo confirmaron. No, y no sabemos todavía en qué época fue o qué año más o menos. Es solo para saber, porque quiero tomar... Fue antes del periodo de Endara, porque Endara nombró a Aura Emérita Guerra de Villalaz en el 90. La Así magistrada que, Marisol fue con el periodo predemocrático. Okay. Fue por 20 años que terminó en el... Aquí no lo puedo leer, perdónenme. No sé si ustedes lo pueden leer. Y dice que terminó en el 89. Ok, quiero tomar un momento para decir qué visionaria y pionera Clara González, que en 1924 estaba ya viendo todos estos temas y escribiendo muy valientemente y muy elocuentemente de estos temas. Parece increíble. En 1924 en Estados Unidos las mujeres no podían ejercer abogacía. Hay un famoso fallo, Bradwell, que Ruth cita en uno de sus argumentos, donde una mujer se había graduado de law school y trató de ejercer, pero no la admitían al bar. Y entonces ella llevó un pleito a la Corte Suprema y la Corte Suprema falló que no estaba en el orden natural de las cosas que las mujeres fuéramos abogadas. Bueno, y entonces hablando del momento actual, 2021, ¿hay discriminación en abogacía, en el ejercicio de derecho contra mujeres hoy día en el Panamá actual? Les pregunto a ustedes que todas ejercen a muy alto nivel. Voy a comenzar, si quieren, yo comento. ¿Cómo no? Yo creo que desde hace muchos años, o sea, las mujeres, lo sabemos que a nivel de las universidades, hay muchas más mujeres que entran a la Facultad de Derecho que los hombres. Y yo creo que cada vez las mujeres se preparan más y rompen barreras. Pero a nivel de discriminación, yo no creo que es un tema de discriminación, pero sí, por lo que yo he visto en Panamá, todavía el acceso de las mujeres a puestos de alta dirección, a ser socias de firmas, o sea, el porcentaje todavía sigue siendo bajo. Si damos una mirada general a la mayoría de las firmas en Panamá, o sea, la participación de mujeres a nivel de socios no es todavía representativo. Hay excepciones, pero siguen siendo minoría, ¿no? Entonces, definitivamente que, al igual que pasa con el tema del acceso de las mujeres a las juntas directivas, en donde hay una ley que trata de establecer cuotas o que establece cuotas para coadyuvar a que ese acceso sea relativamente obligatorio. Yo creo que no es que hay discriminación a nivel del ejercicio de la profesión, pero sí todavía siguen habiendo barreras que todavía no están superadas. Y yo agregaría, Ivette, lo que decía, sorry. Dale, Marina. No, lo que comenta Ivette, yo ahí diría que creo que sí hay discriminación, solo que es más sutil. Está como más, está tan incluida, tan enraizada o es culturalmente aceptable que nos cuesta a veces identificarla, ¿no? Y pasa por ciertas cosas, como por ejemplo, equal pay, lo que hemos hablado siempre, o sea, la brecha salarial que hay no solo en Panamá, sino en el mundo entero. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres, aunque estén igual o más preparadas y en la misma posición. O sea, eso es una forma de discriminación al final. Solo que la tenemos enraizada. El acoso sexual, por ejemplo, y el hostigamiento en el trabajo, también es una forma de discriminación, porque al final es por ser mujer que te ocurre eso, a un hombre no le ocurren esas cosas, ¿no? El tema de, por ejemplo, y aquí me meto en un terreno un poco fangoso, pero yo creo que también hay que revisar los temas de la facturación por horas, por ejemplo, que muchos bufetes de abogados tienen, porque las mujeres a lo mejor facturan menos horas en el año si tuvieron que quedar embarazadas, irse de licencia de maternidad, pero eso no significa que han traído menos ingresos a la firma o tienen menos clientes o son menos valiosas. Pero luego el pago ahí también puede ser diferente. Entonces, los chistes, disculpen, yo con los chistes estoy
hasta el tope, ¿no? Ayer en una reunión con gente supuestamente informada, educada y todo lo demás, también salieron chistes de que no, que esas mujeres, ustedes saben cómo se ponen las mujeres, así como apasionadas y tal. O sea, nos siguen diciendo que lo que está subyacente a eso es que somos irracionales porque somos emocionales. Que las mujeres son emocionales y no tienen lógica y no piensan. Entonces, siguen habiendo todas esas discriminaciones sutiles que están disfrazadas de otra cosa porque, bueno, igual salimos, trabajamos y todo lo demás. Yo creo que todavía queda camino por hacer y me parece interesante. Sí hemos avanzado muchísimo gracias a todas las Claras y todas ellas, las que nos han abierto camino. Ahí veo, por ejemplo, Mercedes Araúz nos abrió camino. Ella fue la primera socia en Morgan, yo creo que hasta en Panamá, la primera mujer elegida socia, y ella tiene unos cuentos que te impactan, de cómo la mandaron una vez a Japón, creo recordar, y el cliente dijo, yo no trato con mujeres, y la mandaron de vuelta para Panamá. Entonces, solo han pasado menos de 100 años, o sea, no está todo dado. Y el fallo de la Corte nos lo dice, ¿no? Y lo hablamos el otro día, no están las cosas dadas. Todo lo que pensamos que está por sentado y está por dado no lo es. Los derechos humanos hay que ejercerlos constantemente, todos los días hay que estar alertas porque son muy frágiles lo que hemos conseguido todavía. Sí, son muy frágiles y siempre hay el riesgo de que echen para atrás, de reversarlos. Rita, ¿querías decir algo? No, yo creo que en gran medida Marina ya lo dijo. Yo creo que ciertamente lo que hemos visto, ayer me puse a ver un poco de cifras, ¿no? Tanto en Panamá como en Estados Unidos, cuando la gente se está graduando a la escuela de Derecho, tiende a estar bastante cerca 50 y 50, pero hay temas estructurales, sociales, culturales, que las mujeres se van saliendo en el camino. Y como decía al principio, parte de las razones de existir de WIP es tratar de evitar eso, o sea, tratar de evitar... tratar de mejorar la cultura en las oficinas, como dice Marina, sí hay cierto, en algunos lugares, cierto concepto de que esto todavía es un boys club, y que es un tema cultural. Yo creo que lo súper interesante también de la manera en que Ruth llevó a cabo esta misión de vida fue el tema de caso por caso, y poquito a poquito yo voy agarrando casos con partes que puedo hacer mi caso mejor, y eso es lo que nos toca a nosotros hacer aquí también, ¿no? Caso por caso, y vas construyendo el edificio. También una estrategia que no hemos hablado, que fue brillante de su parte, es que escogió en sus primeros casos donde el plaintiff, ¿cómo se dice plaintiff en español?, era varón. Y entonces la discriminación sobre el papel parecía una discriminación contra mujeres, pero en la vida práctica, en la vida real, ella estaba presentando ante un tribunal de puros varones un afectado que era varón. Y entonces yo creo que eso fue brillante de su parte y los obligó más a reconocer la discriminación irracional que estaba en la ley. ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo quiero hacer un comentario sobre eso. Definitivamente que ese primer logro, la primera gran conquista para hacer efectivo los derechos sin discriminación, porque representando a un hombre, el resultado fue un fallo que benefició a todos y todas sin ninguna forma de trato desigual. Se los liberó y quedó expandido para hombres y mujeres en ese caso específico. Pero yo quiero también hacer referencia a esto de cuando la mujer cuenta con un hombre haciendo equipo. Cuando este hombre la respalda y la trata de igual. Es decir, cuando al interior de la vida privada de la mujer existe esa fórmula maravillosa, prodigiosa, casi como que milagrosa, de un hombre que te admira, te respeta como una igual. Parte del éxito de Ruth, mi lectura, es que tuvo a Marty a su lado. Es más, el caso de Charles Moritz se lo presentó él. Ella no lo quería ni siquiera leer, por lo que fuera, que estuviera molesta por algo, pero él le pide que lo lea porque él ve que había un caso de discriminación, que aunque fuese contra un hombre, daba lugar precisamente a que potenciara el resultado que finalmente logra. Y es más, inclusive estando dentro del salón de la corte, él
le da en esa forma invisible pero poderosísima de comunicarse uno con el otro, haciendo esta química de equipo, él la logra darle el empujón, el espaldarazo para que ella decidiera si yo puedo hacer esta réplica, me puedo fajar en estos 5 minutos para responder y hacer la réplica, no la tienes que hacer tú, porque en un momento dudó y le dijo hazlo tú, porque se sentía vencida como mujer frente a estos hombres. Entonces yo quiero destacar eso porque cuando se habla de discriminación en nuestro país también hay que pensar cuáles son los hombres que están formándose para en cada generación hacer equipo con nosotras y ayudarnos a ese cambio radical social del que habla Marina y del que hablaba Ginsburg en su época. ¿Qué pasa con los hombres en nuestra sociedad para que nosotras no suframos discriminación? Y de ahí la grotesca relevancia del fallo al que hicimos referencia antes de septiembre de 2020, en donde en lugar de ayudarnos a construir una nueva masculinidad desde la más alta autoridad de justicia penal, que debería darnos lecciones de derechos humanos, porque nosotros tenemos un derecho constitucional que está siempre alzándose de puntillas hacia la norma supranacional o convencional, no lo hace, sino que su ruling, su razonamiento para el ruling pareciera desde su genitalidad, ¿sí? Y no desde la razón. Entonces, eso lo pongo como algo más para reflexionar, porque dependiendo del tipo de hombre que estamos formando las mujeres en todas las generaciones, podemos nosotros pensar en que ese cambio radical social se va a poder lograr si hacemos equipo. No habrá mujer que quede rezagada, no habrá mujer que quede discriminada, independientemente de la profesión que escoja estudiar, perseguir en su vida como proyecto de vida y de familia, o si decide hacerlo en una familia sola ella y tener hijos o no tener hijos, porque es su derecho. Espero haberme explicado con este cierre. Betty, yo quería hacer un comentario breve. Sí, como no, Irene. Nada más complementando lo que expuso Maruquel de forma tan brillante. O sea, realmente, o sea, todo esto que logró Ruth al final fue producto primero de los valores que le inculcaron, bueno, sobre todo su madre, porque recordemos lo que mencioné de la importancia del ejemplo que tuvo su madre en su vida, a pesar de que la perdió muy joven. Y desde ese mismo punto de vista, eso es lo que nos toca hacer a nosotros. O sea, ese cambio social radical comienza en nuestra propia familia. Los que tenemos, las que tenemos hijos varones, hijos e hijas, o sea, decirles que, o sea, primero que no hay límites a lo que puedan hacer, y que segundo, todos tenemos las mismas oportunidades y tenemos los mismos derechos, y comenzamos a inculcar eso en ellos desde el hogar. Y es como dice Maruquel, eso es lo que va a permitir que ese cambio perdure y que sea algo sostenible. Esa es la trinchera que tenemos que nosotros mantener. Ustedes saben que todos los cambios, en todo lo que se ha avanzado en derechos humanos, son ideas que al principio parecían muy radicales y que ahora parecen enteramente normales, como vemos, por ejemplo, el sufragio a la mujer, y las cosas horribles que se dijeron de cómo no teníamos la capacidad y no teníamos el derecho y la familia se iba a destruir, etcétera, 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 en los años de Clara González y hasta 1946, que no aprobaron el sufragio femenino en Panamá, en 1920 en Estados Unidos. Pero se dijeron cosas horribles, parecía radical en ese momento, y ahora parece impensable que la mujer no tenga derecho al voto. Y así pasan con muchas cosas. Yo quería ofrecer, perdona, yo quería ofrecer una visión un poco distinta del tema de Martí, que, o sea, lo primero que nos hace ver cómo los hombres pueden apoyar la lucha de las mujeres, y es siendo un buen aliado, ¿no? Pero entender que donde estamos las mujeres y los espacios que hemos conquistado y los derechos que hemos conquistado, por nosotras. Es porque nosotras lo hemos hecho, es como una lucha que se ha gestado y gestionado entre las mujeres porque no se atienden nuestras necesidades, porque nos hemos dado cuenta que no queríamos ingresar
al mundo laboral, porque no nos pagaban bien, porque no tenemos licencia de maternidad, son luchas incluso sindicales, son luchas muy profundas, pero son luchas gestadas y gestionadas desde las mujeres, por las mujeres y para las mujeres, ¿no? Entonces, se cuestiona mucho cómo puede apoyar los hombres en la lucha de las mujeres. Y una de las cosas es, nunca seas protagonista, ¿no? Eso siempre es algo que se les dice a ellos. O sea, el espacio es de las mujeres para seguir haciendo su trabajo y sus revisiones y todos los demás, pero paralelo coincido con Maruquel que hay que trabajar el tema de las masculinidades y que se está empezando a tocar en Panamá, porque tenemos este modelo de masculinidad que es propicio a la violencia, a los golpes, a las adicciones, a no resolver conflictos y a tratar de hacer todo lo opuesto que es la mujer, que sigue siendo vista como débil, como femenina, como suave. Entonces, esas estructuras definitivamente hay que romperlas. Yo coincido que en la familia es importante, pero no solo puede ser en la familia. Y ahí, el papá educa, el papá está en la familia. Aunque no haga nada y vea televisión todo el día, eso es una forma de educar. Aunque no pague la pensión y se vaya con otra, eso es una forma de educar también. Entonces, ahí yo cuestiono un poco como por qué tenemos que ser las mujeres como las únicas, digamos, también responsables encima de toda la crianza de los hijos, sin querer, que yo entiendo, obviamente, las mujeres estamos mucho más involucradas en la crianza, o sea, eso es una realidad, pero sin querer perpetuamos el mito de que la crianza nos cae a nosotras, cuando decimos que somos nosotras las que tenemos que cambiar eso. Entonces, todo el tema de cómo se aprenden los roles de género, no solo los aprendemos en la familia es un referente importante, pero también los aprendemos en la escuela, los aprendemos en las películas, los aprendemos en la música que escuchamos, lo aprendemos de nuestros pares. Entonces, todo eso también debe ser sacudido y cuestionado de alguna forma, ¿no? Entonces, quería como también tratar porque lo escucho mucho, yo misma lo he dicho mucho, ¿no? Es que las mujeres somos las responsables, las mujeres tenemos que criar a los hijos, etcétera, pero también tenemos que empezar a exigir que los hombres participen de esa crianza, de esos cuidados, de una forma totalmente equitativa, porque eso también educa, ¿no? Y no podemos seguir echándonos la carga todas nosotras encima porque reforzamos sin querer la idea de que es nuestra única responsabilidad. Entonces es interesante también como verlo un poco desde ahí. Este fallo nos dice que en la Corte Suprema no se entiende bien el concepto de igualdad ante la ley y que no se entiende bien la igualdad de las mujeres, el derecho de las mujeres a ser iguales ante la ley. Además de eso, pregunto, ¿hay igualdad de acceso a la justicia en Panamá para las mujeres? Maruquel, comienzo contigo, como estás en la Procuraduría, y después damos la vuelta, y después eso es una pregunta final, porque ya se nos acaba el tiempo. Invito a la audiencia nuevamente a que participen. Sí, desde el principio de acceso a justicia para todos y todas sin discriminación, que tiene firme asiento en la norma constitucional y permea todas las políticas de apertura hacia los usuarios del sistema de justicia penal, yo debo contestar que los tratamos iguales, atendemos iguales, y le puedo dar fe de ello, al menos desde mi experiencia de casi 28 años, en donde he sido fiscal de las especialidades de violencia extrema en todas sus formas, de violencia sexual y femicida, en donde hemos tenido que atender víctimas, y en la periferia de estas víctimas, también las víctimas que quedan encarceladas con los procesados acusados, que son sus familias, sus parientes, la gente que los ama y no hubiera querido verlos inmersos en esta tragedia. Pero estamos hablando de justicia penal en cierto tipo de delitos. Su pregunta sería muy interesante si fuera contestada también en otros tipos de delitos. La mujer no incursiona en criminalidad de cuello blanco, lo mismo que incursiona el hombre. Y la respuesta de la justicia penal tendría que verse entonces en función de a qué hombre le responde y cómo, ¿sí? Luego pensaría también en otras formas de criminalidad, el narcotráfico, el tráfico de armas y delitos relacionados con drogas. Ahí sí hay incursión de la mujer en esa criminalidad. Y ahí la víctima es la sociedad toda. En los delitos de corrupción y en estas otras formas del delito, la sociedad toda es víctima. Esa sociedad toda, planteo la pregunta, ¿tiene acceso a justicia como una gran colectividad afectada por estos delitos?
está recibiendo respuestas, y ahí es donde tenemos mucho todavía por hacer. Tenemos fe, confianza, yo todavía estoy en el sistema, de que en las luchas que nos toca librar vamos a dar los resultados. Son tiempos muy difíciles, se cuestiona la institucionalidad desde muchos ámbitos y a quienes son los actores que están al frente de la gestión de la cosa pública para restituir esa institucionalidad que está puesta en duda. Entonces, de todos y todas dependerá qué ocurra con nuestro país en los próximos 4 años. Gracias. Pero Maruquiel, perdone que te presione porque no estoy segura que entendí. Si pregunto, ¿hay igual acceso a la justicia para la mujer en Panamá? La pregunta es sí o no, ¿sí? Sí la hay. Sin embargo, he matizado mi respuesta en función de los tipos de delitos a los que esta mujer recibe la respuesta de la justicia, y también de que no es una mujer que la podemos ver en un típico rol de víctima, porque también hay una mujer que está incursionando en otras formas de criminalidad, inmersa en otra forma de daño como mujer, madre, cabeza de familia y de todo, y que ante esa forma de criminalidad el Estado debe responder. Ese Estado que por ahí le llaman hombre. No sé si él ha logrado entonces responder. Una víctima en doble papel, mujer en doble papel, tanto víctima, y yo digo que sí, es tratada igual que los hombres, pero ante diferentes formas del delito a veces hay diferencias necesarias, y ahí se habla de la discriminación en positivo. Pero nosotros tenemos batallas que librar para que esto sea concreto en todas las formas del delito y no importa en qué rol se ubique la mujer. Marina, tú tienes un proyecto de acceso a la justicia. ¿Qué piensas sobre el acceso de las mujeres a la justicia? Yo creo que en papel está, ¿no? Y me parece que hay muchos esfuerzos para que así sea. Sin embargo, lo que yo veo es que hay muchos operadores de justicia que también tienen sus propios sesgos de género, ¿no? Y cuando reciben a una víctima de violencia, una mujer víctima de violencia, una sobreviviente de violencia doméstica o de violencia sexual, el tratamiento puede ser, sus sesgos influyen en ese tratamiento. Entonces, el acceso, o sea, el llegar y poder poner una denuncia, por ejemplo, probablemente sí, está igual. Pero en el tratamiento durante, yo pienso que sí hay diferencias. Obviamente, me voy a referir a un caso que fue muy mediático hace a lo mejor 3 o 4 años, que intervino el Instituto Nacional de la Mujer, y era una mujer que fue condenada por violencia doméstica a 5 años de prisión. Pero cuando veías el caso para atrás, no tantos hombres llegan a ser condenados 5 años de prisión por violencia doméstica, y 2, ella había presentado en 2 ocasiones denuncias por violencia doméstica. 3, el hombre víctima en este caso era un miembro de la policía que está entrenado en las fuerzas, que la superaba en tamaño, en peso, en músculo. Ella era muy chiquita, él era un hombretón, y cuando, según lo que ella relataba, pues que él fue a agredirle, finalmente ella se defendió, le pegó con un cable, una cosa así, y lo dejó marcado. Él fue hábilmente puso una denuncia, la justicia respondió a esa denuncia, pero perdió de vista todo lo que había detrás. Entonces, si te condenan por 5 años, vas a tener que ir a la cárcel. Si la condenas menos de 5 años, te pueden cambiar la pena, básicamente. Y lo que ahí se buscaba era decirles que, pero ¿por qué a esta mujer le estamos dando algo más alto que lo que usualmente se le da a los hombres? ¿Y por qué estamos perdiendo de vista todo lo que hay detrás? Si fue a la mejor defensa o todo esto. Entonces, eso fue bastante cuestionado. Y finalmente, gracias a la interferencia del INAMU, que yo creo que era muy poco kosher, por decirlo de alguna manera, que estuviera interfiriendo así, se logró que ella le pusieran medidas de trabajo comunitario y demás. Pero fue algo fuerte, pues. Y también yo creo que veo ese acceso a la justicia que hemos avanzado mucho, por ejemplo, en el tema de femicidio, pero por ejemplo, y por eso ahí digo que todo el mundo educa, ¿no? Los medios de comunicación, etcétera, seguimos viendo noticias que dice, la mató porque la quería. Ella le quemó y por eso la mató. O sea, seguimos justificando la violencia a la mujer, y esos sesgos están también en algunos operadores de justicia, ¿no? Y yo creo que si tendría que responder tajantemente sí o no, me parece que tendría que decir que no,
que no hay igualdad en el acceso a la justicia, aunque se hacen intentos y con personas muy profesionales y sensibilizadas, como por ejemplo en este caso la fiscal Castroverde, que es como una estrella, es un faro en la mitad de la oscuridad muchas veces. Sí, Rita, estás en mute. Perdón. Sí, quería hacer un pequeño follow-up a Marina, que me da curiosidad en este punto del acceso a la justicia. O sea, ¿y cómo ves los factores un tanto intangibles, ¿no? De los procesos, los poderes, el que hay que ir a la corregiduría no sé qué, a no sé qué dónde, y si el juez de paz no está, y si todo este tema, ¿te parece que afecta más a la mujer o te parece que es relativamente igual? Me pregunto la mujer que tenga hijos, que le cueste hacer muchos estos trámites, y no sé, Maruca, si tendrás una opinión también, si eso acaba siendo una barrera de que ya no puede accesar a la justicia de una manera eficiente y pronta, ¿no? ¿Es especialmente sobre los jueces de paz o como generalmente ese acceso No, en general. Yo creo que sí es un poco difícil y de hecho, bueno, yo lo puedo decir porque trabajamos en una fundación que hacemos eso, ¿no? Pero hay muchas veces que las mujeres van a poner una denuncia y en la fiscalía le preguntan, ¿está usted segura que quiere poner la denuncia? Porque si usted pone la denuncia y su esposo va preso, ¿quién le va a dar la pensión y la platita para alimentar a sus hijos? Entonces hay muchas barreras también para las mujeres en cuanto al mundo jurista y judicial. Bueno, ustedes son abogadas, pienso que aquí todas o la gran mayoría saben que a veces nos ponemos muy técnicos y abogadísticos hablando y realmente solamente si acaso nos entendemos entre nosotras, pero una vez estoy ahora en el órgano judicial, en una audiencia, a una mujer súper humilde que ni siquiera terminó el colegio, que fue maltratada y la unieron con un tipo desde los 13 años que tenía, y ahora a los 40 y pico está como finalmente poniendo una denuncia y todo lo demás. El juez le explicaba y le decía, ¿usted ha entendido? Y ella miraba a la abogada y dije, ¿qué digo? La abogada decía, sí, diga, ella que sí entendió. Entonces, a mí me deja mal sabor la justicia que tenemos, pero a la vez es la que tenemos. Entonces, es importante usarla y cuestionarla y tratar de apoyarla para que se vaya perfeccionando. Pero no sé si te respondí o me fui por todas las vías, pero yo creo que hay como impedimentos, especialmente para mujeres muy humildes. También luego te encuentras que hay abogados de oficio que agarran ese caso y que van con todo y quieren ayudarla y quieren, ¿sabes? Como que sacar adelante el proceso y demás, pero al final, nosotras crecemos con una idea romántica de la justicia que no necesariamente es la justicia que luego logramos obtener en los tribunales. Entonces, ahí hay como una brecha importante, ¿no? Porque sales de ahí, bueno, te imputaron cargos, te dieron una sentencia de 3 años, pero el tipo sigue libre y tú te vas con tu sentencia por ahí. ¿Qué haces con esa sentencia? O sea, ¿eso fue reparador para ti como víctima? ¿Te funciona de algo eso? ¿O te revictimizó el proceso y te dejó más rota, ¿no? Entonces, cómo pensar también esas cosas es algo interesante. Yo sé que se está planteando también en cómo hacerlas más humanas, que no sean tan discrecionales y tan subjetivas a veces, que dependen de ciertos funcionarios, de su interpretación de las normas y demás. Ivette, ¿querías decir algo sobre ese tema? Sí, yo solo como complemento, realmente pienso que el acceso a la justicia está marcado por 2 factores muy básicos, muy importantes. Uno es la educación. O sea, si yo no sé que yo tengo un derecho, ¿cómo lo voy a reclamar? Entonces, eso obviamente afecta a la población más vulnerable, a la de bajos recursos, a la que no tiene el mismo acceso a la educación, pues con que otras personas afortunadamente hemos contado. Entonces, eso es un factor principal. Y el otro también es el tema económico. O sea, además de que pueda haber recursos que apoyen a la población que no tenga los medios, de todas maneras el tema económico pesa mucho, ¿no? Y el dinero pues puede lograr que tú tengas una mejor representación en determinados casos, ¿no? Así que al final yo creo que el tema de la educación es esencial, ¿no? Sí, y ese tema de la educación es uno de las metas importantes del museo. Eso que acabas de decir lo he apuntado para citarte, Ivette. Si no sé que tengo un derecho, ¿cómo lo voy a ejercer? Eso es uno de las misiones del museo.
Bueno, estigmatización adicional, nos dice Olga de Ovaldía, pero no veo el chat completo. Espérate. Es una estigmatización adicional a las mujeres pobres. Bueno, un minuto de cierre para cada uno. Comienzo contigo, Ivette, ya que tienes la palabra, Marina, Rita, y termino con Maruquel. Que puede ser de lo que quieran, pero tal vez lo que al final, ¿qué es la lección que han sacado de la vida de Ruth Bader Ginsburg vis-a-vis la situación de las mujeres en Panamá? Sí, uno, yo creo que la importancia de saber tu propio valor y de no permitir que nadie te ponga ningún obstáculo para lograr tus metas. Y el otro es lo que ya lo he mencionado, es la importancia de la familia y del apoyo que uno debe tener a nivel familiar para pues, lograr una estabilidad que pues, permita también lograr todos tus objetivos, ¿no? Y eso se traslada también a la vida de tus hijos. Gracias, Ivette. Marina. Bueno, yo me quedaba con la determinación y el trabajo duro, que no se nos olvide que es poder llegar como que a algo, ¿no? Algo que realmente queremos. Y también lo que me parece que salía de las entrevistas con Clinton, no recuerdo ahora mismo, lo importante que es poner al ser humano en el centro de esas políticas, de esas leyes y todo lo demás, entendiendo que los derechos humanos es como no deberíamos permitir jamás que retrocedan, deberíamos continuar luchando todos por ellos, sin cansarnos y seguir poniendo al ser humano en el centro de todo, ¿no? Rita. Gracias, Marina. Sí, yo en general, en verdad, quiero aprovechar el minuto para dar las gracias a la Fundación por este tipo de espacios. Yo creo que las mujeres que estamos en la práctica profesional privada a veces no tenemos el tiempo ni tenemos los espacios de conversar de estos temas que ciertamente son esenciales y nos impactan a todas. Como hemos mencionado varias veces, creo que el legado de Ruth es excepcional. Hay, haciendo medio que mercadeo, hay todo tipo de películas. Hay un libro de ella que se llama In Her Own Words, donde ella pone sus escritos de ciertas charlas que dio, verdaderamente excepcionales, ver cómo fue avanzando su pensamiento, que los recomendaría a todas las que están escuchando, todos los que están escuchando. Gracias, Rita. Maruquel. Sí, darle seguimiento a la vida de Ruth, para mí me deja este convencimiento de que el conocimiento te puede hacer un excelente profesional. La inteligencia, el conocimiento, reconocer una vocación y perseguirla hasta lograr el éxito como ella lo hizo, pero lo que es realmente poderoso en su legado es esta mezcla que hizo entre sus habilidades, sus virtudes, sus talentos profesionales y las causas que escogió defender desde esa sensibilidad humana que también la hizo extraordinaria y que podríamos decir que es lo que realmente hace que la llamemos y la consideremos irreemplazable mujer en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Su legado, por tanto, como mujer y ser humano, es para siempre. Gracias a todas y a la audiencia digo, yo como un minuto de cierre o tal vez 30 segundos, el ejemplo de Ruth Bader Ginsburg nos debe inspirar a todas a ambicionar un mundo de más igualdad para todas las personas vulnerables, para no solamente las mujeres, sino todos los grupos vulnerables. Tenemos que luchar por eso. Les recomiendo el documental RBG, que Rita acaba de hacer referencia a, que está en Amazon, creo que también está en Apple TV, que es un documental sobre la vida de Ruth Bader Ginsburg, y la verdad es que da mucha información adicional sobre cómo ella desarrolló su pensamiento judicial, que yo quisiera ver en Panamá un mayor entendimiento de ese alcance intelectual que caracteriza a los magistrados, normalmente los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, y de verdad el pensamiento particular de Ruth Bader Ginsburg. Bueno, las dejo, gracias a ustedes, gracias a la audiencia, y
bueno, nos reuniremos otra vez para hablar de igualdad femenina ante la ley. Gracias. Gracias, Betty. Saludos a todos. Gracias. Gracias.